Hola. Hola a todos, muchas gracias Raquel por invitarme a los miércoloquios y la verdad es que he venido a varios, otros me los he perdido, pero me encanta que lo grabes para que se vea que está lleno. Mi nombre es Rosa Deza, para los que no me conocéis. Yo he elegido este tema de Madrid al cielo porque trabajo en una empresa municipal. Mi producto que vendo se llama Madrid, es un magnífico producto y como pienso que de Madrid al cielo, es decir, me lo han preguntado qué significaba, bueno, pues que ya te puedes morir, ¿no? Una vez que hayas venido a Madrid ya puedes ir al cielo, has hecho todo, lo importante ya. Claro, bueno, después de Nápoles, ¿no? Claro. Y ese era el significado de la frase. Y os digo dónde trabajo porque gracias a eso he conocido muchísimas cosas de Madrid que incluso siendo madrileña, habiendo nacido aquí, no conocía. Entonces quería compartirla con vosotros y que entendierais un poco por qué Madrid es lo que es hoy en día, gracias a qué y que no es casualidad. Madrid está por su localización. Está en el centro de un país maravilloso que se llama España, está en el centro y nos vamos a ir al inicio, nos vamos a ir al Madrid islámico. Madrid no existe antes de esto, el primer indicio de una ciudad es del año 800. Los años me los voy a medio inventar, ¿vale? Porque tengo que decir muchos, ¿vale? En el 835, cuando los musulmanes están conquistando la península ibérica, vienen desde el sur y entonces llegan y ven una zona que les gusta mucho a mitad de camino, es una meseta con un río al lado, hoy en día sería al lado de Guadarrama, que es donde Felipe II luego trajo la corte, ¿no? Y entonces deciden ponerle un nombre relacionado con lo que ven y es tierra rica en agua, Majerit. Tierra rica en agua, Majerit. Majerit es una aldea y el emir Mohamed I decide ya que sea una ciudad. Es la primera, es cuando ya se convierte en ciudad porque construye una alcazaba. ¿Sabéis? Hay muy pocos vestigios de esta época en Madrid, pero al lado de la alcazaba se hacía un zoco, se amurallaba y se creaba lo que era una almudaina, que es una ciudadela. Cuando Alfonso VI de Castilla conquista Madrid y se la quita al infiel, los cristianos se quedan muy alucinados porque en la muralla encuentran algo que les llama mucho la atención. Y ahora os voy a preguntar todo el rato. ¿Quién es la patrona de Madrid? ¿Alguien sabe algo de Almudena? Pues no, la verdad que yo... Muy bien, ha habido una persona que ha dicho el origen de la Virgen de la Almudena. Cuando esos cristianos de Alfonso VI conquistan Madrid, descubren que en la muralla encuentran una figurita de una virgen que estaba escondida para que no la encontraran los musulmanes, los árabes, y había mantenido una vela ardiendo durante 400 años. Evidentemente, los 400 años que Madrid fue islámica lo habían ido reponiendo. Entonces, para el madrileño cristiano, a partir de ahí, la representación de la manera en que se referían a la Virgen María era la Almudena, que venía de la Almudaina, que es donde se habían encontrado la figura de la Virgen, ¿vale? Pasamos de época y nos vamos a los Austrias. Los Austrias es la época más impresionante de España, de Madrid por supuesto, pero de España. Pero eran unos reyes muy austeros, entonces Madrid era oscura, con calles estrechas, poca iluminación, había palacios pero sobrios, iglesias, muchas iglesias, pero tampoco grandes. Y de hecho el rey vivía en el Alcázar, que era un edificio gigante, no le gustaban los actos públicos, no invitaba a nadie, un rácano, no invitaba a nadie a palacio ni nada,
y eso sí, gobernaba, y esto es literal, en ese momento gobernaba desde ahí el mundo. O sea, los austrias, esa es la época grandiosa de España, gobernaban el mundo, es lo de que no veía ponerse el sol, ¿no? Vale, ese edificio sufre un incendio y desaparece en 1700 y pico, pero da igual, porque ahora vienen los Borbones. Ojo que se está grabando y siguen por aquí cerca. A partir de ahora, dejámonos de tonterías. Los maravillosos Borbones que sucedieron a los austrias llegaron con Felipe V. Fijaros que el actual es Felipe VI. ¿Quién era Felipe V? Carlos II es el último Austria y se está muriendo muy enfermo y ya escribe cómo va a ser su sucesión. Entonces, su hermana se había casado con nada más y nada menos que con el rey de Francia, con Luis XIV. Entonces, de esa descendencia está Felipe V. Entonces, Carlos II, como acaban ahí los Austrias y no tiene descendencia, dice, bueno, pues que sea de la parte de mi hermana, ¿no? Y entonces Felipe V viene de Europa, de París, y dice, vaya full, o sea, ciudad fea, oscura, organización. Aquí empieza el superurbanismo de Madrid. Entonces empieza a hacer fuentes en las calles, arcos de triunfo, palacetes, y es el creador del Paseo del Prado, porque la burguesía de la época le gustó mucho esa zona y entonces empezaron a concentrarse allí. Y entonces, bueno, pues empezaron a hacer edificios palaciegos y tal. Yo me he traído una chuleta gigante porque tengo tantos datos que me da miedo perderme a alguno. Dice, has hecho bien. De esta época, ves, ya me iba a perder esto, es muy importante. De esta época os quiero hacer una recomendación. Esto es para visitar, es el Paisaje de la Luz. Madrid, desde el año 2021, tiene 500 metros cuadrados que son patrimonio de la UNESCO y va desde Cibeles, con la plaza de Cibeles y el edificio de telecomunicaciones, a la plaza de Atocha. ¿Cómo se llama la plaza de Atocha? Glorieta. Bueno, aquí me va a salir carísimo. Emperador Carlos V, exacto, muy bien. Por los madrileños le llamamos Atocha, pero no se llama Atocha. Entonces tiene el Museo del Prado, los Jerónimos, aparte de la Cibeles, el Palacio de Telecomunicaciones, el Jardín Botánico, el Observatorio de Astronomía, hasta que llega a Cibeles con el Thyssen. Entonces es una concentración que el premio de UNESCO, la denominación de Patrimonio UNESCO, es cultural. Y dice literalmente, y esto me gusta leerlo, porque ya empezó diciendo que los cambios de Madrid fueron gracias a las personas, y dice literalmente, me lo he dejado, dice literal, bueno, pseudo literalmente, dice, premio UNESCO por patrimonio a la cultura por haber sido capaces de guardar durante tanto tiempo un patrimonio tan excepcional, cultural, artístico y científico en un espacio tan concentrado. Ese es exactamente cómo ganamos esa denominación. Y acabando con que había en la época de los Borbones, hay muchas cosas, pero me gustaría destacar, para que no os lo perdáis, os doy así pistas. La iglesia de San Francisco el Grande tiene la tercera cúpula más grande de toda la cristiandad. Lo siento. Porque Italia tiene la primera y la segunda. La tercera la tiene San Francisco el Grande, también tiene pintura de Goya y de Zurbarán y otros pintores, os recomiendo verla. Y además tiene otra curiosidad, que es que está construida donde se supone que San Francisco de Asís, haciendo el Camino de Santiago, hizo una parada en Madrid, que no existía prácticamente, hizo ahí una pequeña capilla y San Francisco el Grande se construyó encima, de esa capilla que hizo San Francisco de Asís. Sí, vale. Y ahora me voy a saltar muchas épocas que no son interesantes para el tema de que hablamos
y nos vamos al Madrid del siglo XXI, que es el Madrid actual. En el siglo XXI, que es en el que estamos, habréis vivido que sigue toda esta continuación. Madrid nunca duerme, Madrid nunca para, etcétera. Hay grandísimas obras, voy a pasarlas muy por encima, pero que han cambiado la ciudad y también un poco influyen en la gente, en los barrios, en las personas, que son: la primera, el aeropuerto de Madrid-Barajas. El aeropuerto de Madrid-Barajas se hizo en el 2006. El aeropuerto de Madrid-Barajas, cuando se decide aumentar, estaba hecho para 35 millones de pasajeros. Se hizo para 70. Os voy a dar un dato. El año pasado vinieron 61,7. Este año lo vamos a superar. Está a punto de quedarse pequeño, pero en fin. La remodelación de la Gran Vía, la remodelación de todo, de la Plaza España, la remodelación, el enterramiento de la M30, un barrio nuevo, o sea, el Madrid-Río, fantástico, las Torres Kío, las 4 torres, ¿qué voy a decir? Pero está la Operación Chamartín, que incluye que el AVE llegue al aeropuerto, y muchísimas otras cosas. Pero lo más importante de todo son, vuelvo a repetir, las personas. Mira, hablando de las personas, os voy a dar un dato. En Madrid viven 3.460.000 personas, en Madrid ciudad, ¿eh? En la Comunidad de Madrid, 7 millones no llega a 100.000, ¿vale? Esto es grande, esto es pequeño. Bueno, en Barcelona viven 1.800.000, pero es que en Roma viven 2.600.000 y en París, ciudad, viven solo 2.200.000, porque no se puede vivir porque es carísimo, aunque en París viven 12 millones de personas, en Londres 9, pero en Madrid no tienes esa sensación de agobio. ¿Por qué? Porque Madrid tiene más de 600 kilómetros cuadrados, Barcelona tiene 106 kilómetros cuadrados, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la sensación de agobio o no agobio, ¿vale? Y siguiendo con los datos, mirar, Madrid ha intentado, yo trabajo en esto desde que dejé mi carrera, porque me he enfocado en el tema del turismo, y Madrid ha intentado durante muchos años, y hablo de más de 20, de 30 años, encontrar un icono. Roma tiene el Coliseo, Berlín tiene la Puerta de Brandeburgo, París tiene la Torre Eiffel, Bruselas tiene el, no se llama Sputnik, pero bueno, el Sputnik ese, muy bien, el Atomium. Pero Madrid no encontraba, entonces decían, la Plaza de Cibeles, el otro, no, porque son de los jugadores del Madrid, del Real Madrid y tal, otro. El edificio Fénix este que está al principio de la Gran Vía, es una compañía de seguros, o lo era, no encontraban, ¿no? Y ya lo han encontrado hace unos años, no hace muchos, y es lo que se dice en inglés the way of life. Es la forma de vida del madrileño, y eso, vuelvo a repetir, son las personas. Y es ese terraceo, ese tapeo, ese aperitivo, ese ser solidario, ser simpático con la gente de fuera. Hola. Todos son bienvenidos, te preguntan por una calle y les atiendes, no como en Londres, que si no hablas un perfect. Claro, es la forma, bueno, es muy similar a otros países del Mediterráneo, pero el madrileño es así, o sea, esto de que éramos más chulos y qué tal, pertenece a otra cosa a la que volveré, pero esto es así, ¿no? Entonces, dentro del siglo XXI, quería destacar las personas, pero lo que no quiero dejar de hablaros es de cosas que tocan el pasado, pero que están en el presente, y algunas historias, ¿no? En el presente os digo que no os podéis perder la mayor desafío museístico de España. Se ha abierto en junio del 2024 en Madrid, el mayor de las últimas décadas. Y se ha abierto en Madrid por un motivo que lo entenderéis. Es el Museo de las Colecciones Reales. ¿Qué es el Museo de las Colecciones Reales? Algunos ni lo veréis si no vais, porque no se ve. ¿Por qué no se ve? El Museo de las Colecciones Reales es una obra magnífica, es un prodigio arquitectónico, tiene más de 10 premios. Es el muro de hormigón
que sujeta la cornisa original norte de la ciudad de Madrid, ¿vale? Está debajo de, llegáis a la Almudena y al Palacio Real, que es una explanada y no ves nada. ¿Por qué? Porque empieza de ahí para abajo, está sujetando la ciudad, ¿vale? Y está hecho de hormigón, es una maravilla. ¿Y qué tiene dentro? Pues dentro tiene, como su nombre indica, las cositas que tenían nuestros reyes, así, 4 cositas, nada. Tiene cuadros, tiene muebles, tiene joyas, tiene, me encanta a mí esto, vajillas, cristalerías, cuberterías, y tiene, bueno, por ejemplo, el gimnasio de dedos de la reina Isabel II, que lo usaba para antes de tocar el piano y después, tiene curiosidades, están los Austrias, los Borbones, y en la parte de abajo tiene los coches de los reyes, desde carruajes de estos tipos, los que están en Aranjuez, a coches blindados. Incluso tiene un coche que no había visto nunca, que es un Rolls Royce 4x4, ¿vale? Eso es lo que tiene, pero tiene, ¿por qué tenemos eso los españoles y ha llegado a nosotros? Porque Isabel II, viendo que estaba cambiando así un poco la sociedad y tal, dejó ya por escrito que todo lo que pertenecía a la corona, al patrimonio de la corona, era patrimonio de la corona, pero tenía que permanecer siempre junto y era del Estado. Los reyes lo usaban para su día a día y para demostrar la grandeza, pero si te echan de rey, es para el siguiente, no te llevas nada. Por eso ha llegado a hoy en día, ¿vale? Entonces es fascinante. Sí. Y otra cosa que tiene dentro, que a mí me puso, porque yo no sabía que lo tenía, vosotros ya vais a ir con un poquito de spoiler, pero a mí me puso los pelos de punta como madrileña, es que esa muralla que sujeta es la cornisa norte de Madrid. Entonces, dentro de la muralla, cuando hicieron el museo, se encontraron con la muralla original de Madrid y una joya que es la puerta norte, y está conservado, lo veréis a través de un cristal, y hay un vídeo explicativo, y está fechado, datado, comprobado que es original, porque estaba ya escondido dentro de, bueno, del amasijo de cosas que se van haciendo encima, ¿no? Y ahí os lo dejo si queréis ir. Creo que ahora hay una exposición además de Sorolla, pero esa es temporal. La segunda cosa muy curiosa es la Plaza Mayor. La Plaza Mayor está llena, llena, llena de curiosidades. ¿Quién está en el caballito en medio de la plaza? ¿Quién lo ha dicho? Perrito piloto. Muy bien. Felipe III. La Plaza Mayor originalmente es del siglo XV y no estaba en Madrid. Madrid tenía su plaza de mercado, que se llamaba de San... Bueno, da igual, San Santiago, por ejemplo, y es lo que es ahora la Plaza de la Villa, ¿vale? Entonces los comerciantes muy pícaros, para no pagar, que tenían que pagar por estar allí, empiezan a poner sus puestos extramuros, ¿no? Fuera, en los arrabales, pero se empieza a hacer tan importante que se acaba convirtiendo en la Plaza del Mercado y se acaba convirtiendo en la Plaza Mayor con la expansión de Madrid, ¿vale? Entonces, debido a que es la Plaza del Mercado, que por cierto está llena de ventanas o balcones, ¿cuántas hay? Hombre, X, quien se acerque más, también perrito piloto. ¿Cuántos? Una jarta, sí. Decir un número. 500. 400. 350. 237. ¿Sabéis? Pasa mucho. Porque no son ventanas, son balcones. Vale, entonces, la Plaza Mayor tiene la Casa La Panadería, que es el edificio que está pintada a la fachada, porque abajo estaba la Tahona oficial del reino, y ahí en los sótanos estaba para las caballerizas, la harina, etc. Y enfrente estaba la Casa de la Carnicería, porque era donde llegaba la carne y se distribuía a toda la villa, ¿vale? Entonces, encima de la Casa de la Panadería, toda esa planta se llaman salones reales, hoy en día existen,
y era para la familia real, sus invitados, para descansar, sus ágapes, pero también era para que vieran en primera fila los, vamos a llamarle, espectáculos de la época en la plaza. Por eso las ventanas se vendían y se alquilaban. Era un teatro de alguna manera. ¿Y qué espectáculos había en esa época? Ejecuciones, muy bien, había misas, había corridas de toros, había mercado, había bufones, había tal, pero las ejecuciones tenían la siguiente curiosidad. Si te mataban con garrote vil, ¿sabéis lo que es el garrote vil, no? El garrote vil es que te ponen aquí y van haciendo así y el pincho va entrando hasta que haces así. Garrote vil. ¿Vale? Eso se hacía delante de la puerta de cuchilleros, que le llamaban la zona de los pañeros. Si se hacía la horca, que era lo que le gustaba a la familia real, delante del salón real, en casa de la panadería. Y si se hacía con cuchillo o con hacha, delante de la casa de la carnicería. Efectivamente. Y volviendo un poco a la gente, que lo he dicho antes, que el madrileño, que si es un chulo, más chulo mi pirulo, todo esto. Os voy a contar un poco el origen. Los madrileños, en la época de que estábamos invadidos por los franceses, menos mal que son italianos, quieren diferenciarse de ellos porque les odian. La clase afrancesada, que son además muchos igual también son de aquí, madrileños, pero les odian. Entonces, según los barrios, se van un poco adornando un poquito parecido, pero con toques de dónde vivían, de en qué trabajaban y tal. Entonces, eso es un poco el origen de los castizos, ¿no? Pero claro, lo de chulo es uno, pero señores, teníamos a los... Un momento, que no quiero cambiarle el nombre. Los manoles van luego. Los primeros... los chisperos y las chisperas. Eran los que trabajaban de herreros y en la fragua. Ellos tenían fama de ser altos, guapos, fornidos, un poco tremendos, de ahí que jugaron un papel importante, valientes, con la defensa de Madrid de los franceses de Napoleón. Luego tenemos a los majos y a las majas, claro, los madrileños, que sabéis que son reconocidos porque llevan una redecilla y tal, y también eran profesionales como carpinteros, taberneros, etc. Luego tenemos a los manolos. Los manolos y las manolas vienen, estaban normalmente en el barrio de Lavapiés, y vienen de los judíos descendientes que cuando les echan los reyes católicos, muchos conversos se quedan. Entonces, para demostrar durante años que eran cristianos, le ponen a su primogénito el nombre de Manuel o Manuela. Entonces, en ese barrio estaba lleno de manolos y de manolas, ¿vale? Y luego ya tenemos a los Isidros. Los Isidros eran los paletos catetos que venían del campo con pantalón de pana, con la cesta, con el chorizo, con la patata, y venían a venderlo en Madrid y a pagar con ello los hostales para poder venir a las verbenas, ¿vale? Y los últimos eran los chulapos y las chulapas, que eran las modistas, las floristas, etcétera, etcétera. Ellas tenían fama de ser muy echadas para adelante y ellos tenían fama de ser muy majetes, pero bordeaban un poquito el borde de la delincuencia, vamos a decir, ¿eh? Y los chulapos vestían con la parpusa, la babosa, la chupa, los calcos y el pantalón, se me ha olvidado, pero es como... Lo voy a decir porque es muy curioso. El pantalón es los alares y el chaleco es el Gabriel. El chaleco es el Gabriel. Esto es el Gabriel. Y las chicas vestían con un traje muy ajustado, listas, con un pañuelo blanco, pero ahora os voy a preguntar una cosa. ¿Sabéis que llevaban unos claveles? Vale.
¿Cuántos claveles llevaban? Dos, muy bien, qué caro este premio. ¿Quién los llevaba rojos? ¿Las casadas o las solteras? Las casadas. ¿Blancos? ¿Rojo y blanco? Rojo y blanco, las comprometidas. ¿Y las viudas que llevaban? No, las viudas llevaban un rojo y un blanco, porque claro, habían estado en los dos lados, pero por si caía otro blanco, que era de las solteras. Vale. Y me voy a saltar a la última época y con esta cierro de curiosidades que yo creo que todos lo habéis vivido, que es la época de la movida madrileña, que a mí me encanta, y os quería preguntar, y aquí tenéis que decir un año concreto, y no vale mirar el móvil. ¿En qué año empieza oficialmente la movida madrileña? Vale, ¿quién ha dicho 80? ¿Tú has ganado? ¿Tú? Empieza en 1980, porque el 31 de diciembre de 1979 tiene un accidente de coche Canito. Y sus amigos deciden hacerle un homenaje y lo hacen el 8 de enero en la Escuela de Caminos. ¿Vale? Sus amigos eran Alaska, Dinarama, Nacha Pop, etcétera, etcétera. La pregunta que os voy a hacer es, ¿quién era él? Canito era el batería de TOS. Muy bien. ¿Batería de? TOS. ¿Y TOS es el nombre original de qué grupo? Los Secretos. Muy bien. ¿Quién lo ha dicho? Los Secretos, exacto. ¿Y qué pasó ese día? Que Televisión Española tuvo el acierto de ocurrírsele grabar ese concierto que no conocía nadie a nadie, pero como se reunieron tanto, les grabó. Entonces, semanas después lo puso en la televisión y fue el boom. Pero claro, pensar que en esa época solo se veía la 1. Entonces, de ser grupitos que no les conocía nadie, pasaron a empezar a contratarle las salas, las discográficas, etcétera, etcétera, y ese fue el comienzo de un grupo de personas que marcaron una faceta muy, muy importante de Madrid que realmente se proyectó a toda España e incluso a todo el mundo. Y a todos los que habéis tenido la suerte de contestar bien las preguntas, tengo un regalo para todos, y a los que no, pues creo que también. Ya está. Espero que no tengáis ninguna pregunta sobre años ni nada. Pues... Bueno, antes me has dicho que eso me resultó curioso, si lo quieres decir, que hay una ruta de Almodóvar, ¿no? Sí, en Madrid es que es infinito lo que tiene. Entonces hay una ruta de Almodóvar, donde filmaba, donde ha filmado, donde ha vivido, donde salían, donde se reunían. Hay una ruta de Almodóvar, igual que hay rutas hechas por el Colegio Oficial de Arquitectos, que son ruta de arquitectura, que tú quieras ver edificios singulares más allá del Palacio Real o de tal. Hay otra ruta que es del Madrid Verde, que te enseñan los jardines principales, etcétera. Bueno, que te enseñan, que puedes seguir tú el mapa, pero es que las curiosidades de Madrid son infinitas. Mira, por ejemplo, el metro, el que hay ahora en Gran Vía es una preciosidad, el acceso es antiguo, total, o sea, es nuevo, imita al original, es la primera boca de metro de Madrid de 1920, que la hizo Antonio Palacios porque el metro estaba a 20 metros. Ahí la población de Madrid eran 600.000 personas, pobrecillo. Vale, pues esa boca de metro, bueno, la parte de fuera, se la regalaron a su pueblo natal cuando murió. Entonces, si vais a Porriño, a Galicia, la veréis en mitad de un parque.
por ejemplo, porque él era de allí. Y como estas hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Madrid es... ¿Es el que hizo Correos también? Sí, exacto. Muchísimas, muchísimas cosas. La red de San Luis. Se llama. Exacto, la red de San Luis. Ay, la red de San Luis. Había un grupo musical en Sí. aquella época que se llamaba la red de San Luis. Sí. Mira eso, mira. Hay mira. en un pabellón de esculturas, algo ahí, por allí. En Atocha está la Basílica de Atocha y al lado el pabellón de los hombres ilustres y al lado otra cosa maravillosa que es la Real Fábrica de Tapices, que si ya era bonita antes, cuando se arruinó, porque se arruinó en la crisis esta que hubo del 2009 al 2000 tal, entonces entraron otros patronos y se decidió que se ampliara la visita para que se automantenga. Entonces han abierto al público cosas que antes no se podían ver y es alucinante ver cómo hacen los tintes con la cochinilla esta, ¿cómo se llame? Cómo bañan cómo limpian las alfombras. Tú puedes mandar tu alfombra si quieres, tienen ahora ese servicio. No me digas que, por favor, ¿dónde se limpia la alfombra? En la Real Fábrica de Tapices. Es total. Luego, no os voy a hacer spoiler, por favor, si veis la aspiradora, solo os voy a decir que no cabe en este local. Y puedes entrar dentro. No os voy a decir cómo es, porque si no tal, pero es impresionante. Aparte de todos los tapices, de la historia, es un sitio maravilloso. Y solo queda en el mundo la nuestra, porque es de origen holandés, pero la de Brujas cerró. Real Fábrica de Tapices, de Royal Tapestry. De tapiche, ¿no? De tapiche. ¿Cómo se ha dicho en italiano? Tapiti, ya sabía yo que lo parecía. Bueno, y con eso y un bizcocho, por favor, vamos a cortar la emisión. Gracias. A vosotros.